Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted esté actualizado de lo que pasa a esta hora en Colombia y el mundo. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios publicó un informe en el que señala que al menos 84.000 personas se han visto afectadas por la situación de orden público en el Catatumbo. Mateo Piñeros. Desde el 16 de enero, el ELN empezó una escalada terrorista en el Catatumbo y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU le ha hecho un seguimiento al tema. Advierten que 84.683 personas se han visto afectadas en esa zona del país, lo que constituye la mayor crisis de desplazamiento y confinamiento desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016. Entre los desplazados hay al menos 357 profesores y por eso desde la OCHA advierten que la educación para más de 46.000 niños se puede ver afectada. La mayoría de las personas han llegado a Cúcuta, Ocaña y Tibú y por eso en estas zonas hay una crisis hospitalaria que se evidencia en la sobreocupación de camas y en la falta de algunos insumos y medicamentos. La OCHA advierte que los enfrentamientos agravaron la situación de los refugiados y de los migrantes no regularizados. Y sigue la violencia en Barranquilla. En menos de 12 horas, 5 personas fueron asesinadas en el área metropolitana de la ciudad. Una de las víctimas es un adolescente, un joven de 15 años al que le dieron varios disparos. Un menor de edad. José Palma. Todavía no ha pasado mucho tiempo desde que solo en Barranquilla y su área metropolitana se presentaron 5 homicidios en menos de 12 horas, siendo una de las víctimas un adolescente de 15 años. El primero de ellos fue cerca a Puerto Colombia, cuando un vigilante le disparó a 2 jóvenes que al parecer intentaban juntar elementos de aluminio y hierro. Roberto Antonio Niebles Ortiz, de 24 años, murió y Shadid Alexander Merillo Niebles, de 19, quedó herido. 1 hora y media después, hubo otro asesinato en un lote del barrio Las Cometas en Soledad, donde 4 hombres armados llegaron buscando al expatrullero de la policía Víctor Julio Silva Rodelo para matarlo. Por otro lado, en la noche del jueves se dieron 2 ataques más en Soledad y Barranquilla. En uno murió Jorge Luis Domínguez Oquendo, de 24 años, y José Luis Ahumada Galvis, de 54, mientras que en el otro falleció Samir Eliezer Castro López, un adolescente de 15 años. Y 2 delincuentes abatidos dejan hasta el momento los fuertes combates entre el ejército y las disidencias en el Tolima. Felipe García. Buenas tardes, pues fuertes combates entre tropas del ejército y las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco tienen lugar desde la mañana de este viernes 7 de febrero, exactamente en zona rural del municipio de Rovira, en el departamento del Tolima. De acuerdo con las primeras versiones de estos hechos, son tropas de la 5ª División del Ejército las que se enfrentan en estos momentos todavía a delincuentes pertenecientes a la estructura Yair Martínez de las disidencias de las FARC. Justo en medio de este hecho, según cuentan tropas allá en esa zona del país, 2 de estos delincuentes al mando de alias Iván Mordisco fueron abatidos por las autoridades. Esto es una noticia en desarrollo. Importante en Bogotá porque un juez de la ciudad envió en las últimas horas a la cárcel a 2 hombres dedicados al secuestro express en la capital. Las principales víctimas eran conductores de plataformas. Juan Esteban. Eslobodan, buenas tardes. Pues fue el pasado 12 de diciembre cuando un conductor de plataformas digital fue víctima de un secuestro express en Bogotá. 2 hombres solicitaron el servicio y al abordarlo lo amenazaron con armas, obligándolo a dirigirse a un sector despoblado de la localidad Ciudad Bolívar. Allí lo golpearon, amordazaron y le robaron todas sus pertenencias antes de huir. La investigación del Gaula de la policía permitió identificar a Diego Hernando Bernal Romero y Juan Pablo Castillo Garzón como presuntos responsables de esos delitos. Su modus operandi consistía en pedir el transporte por aplicación y someter a los conductores para despojarlos de sus bienes. El 7 de febrero de 2025 el CTI capturó a los sospechosos en operativos en San Cristóbal y Usme. La fiscalía los imputó por secuestro simple y hurto calificado agravado. Aunque no aceptaron los cargos, un juez ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza la investigación. Gracias. Y vamos ahora con noticias políticas, porque hay polémica entre los distintos sectores que integran la coalición de gobierno. Bueno, no paran las polémicas entre los que están dentro del gobierno. En las últimas horas, el blanco de las críticas Andrés Carmona es el exministro Mauricio Liscano, el exministro de las TIC, que terminó en Ecuador apoyando al candidato y actual presidente Daniel Noboa. Así es, Camila, muy buenas tardes. Mire, la polémica la desató la presencia del hasta hace pocos días ministro de las Tecnologías y las Comunicaciones, Mauricio Liscano, en el cierre de campaña del candidato
actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa. Recordemos que Noboa es candidato por el partido ADN, que aunque inicialmente se considera un partido de centro izquierda en sus definiciones, sus posiciones a lo largo de estos 15 meses en el gobierno pues son más cercanas a las de Trump, las de Milei y las de Bukele. Eso generó el malestar de personas como María José Pizarro y Wilson Arias, quienes criticaron las historias y los videos de Lizcano en redes sociales, donde se ve al exministro montado en tarima acompañando a Noboa, que recordemos es amigo de Lizcano, y diciéndole que cómo es posible que un ministro que trabajó en un gobierno progresista esté apoyando a un gobierno fascista, a un candidato fascista. La respuesta de Lizcano fue dirigida especialmente a Pizarro, quien le señaló en su cuenta de X: es hora, María José, de que algunos de ustedes entiendan que el presidente Gustavo Petro no ganó solo por el apoyo de la izquierda. Te informo que yo no llegué al gobierno por ser de izquierda y el presidente siempre lo supo. Mi papel fue cumplir un plan de gobierno y mostrar resultados en conectividad, innovación y educación digital. No se equivoquen. También la respuesta de María José Pizarro a Lizcano fue decirle que listo, que aceptaba y reconocía que él no llegó por la izquierda, pero que si se iba a trabajar en un frente amplio de cara al 2026 tenían que ser coherentes y tenían que abrir posibilidades de visiones de país y comunes frente al tema, frente a las posiciones que defienden frente al país. Por supuesto, pelea al interior del pacto histórico en eso que el presidente ha hablado, los sectores de izquierda sectarios y esos sectores que él ha llamado el Frente Amplio. Y eso que ya es exministro. Las peleas dentro del gobierno. Y vamos a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque ya inició investigaciones en contra de Colchones El Paraíso y la compañía Muebles y Accesorios por los continuos incumplimientos en la entrega de sus productos. De confirmarse las infracciones, pues la superintendencia podrá imponer sanciones. Caterina Ávila. Una investigación de la SIC en contra de Casa y Confort, Colchones Paraíso, Muebles y Accesorios SAS en liquidación judicial, y también de Manuel Brostein por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores en la comercialización de muebles y colchones. Se investigan 3 conductas puntuales. La primera, el incumplimiento en la entrega de bienes. La segunda es la deficiencia en la calidad de los productos, pues se habría identificado posibles fallas en la calidad de los bienes ofrecidos, así como una posible falta de idoneidad de los bienes adquiridos por los consumidores. Y por último, la falta de claridad en la información suministrada. La superintendencia asegura que la compañía habría entregado información carente de claridad, veracidad y precisión sobre los tiempos de entrega de los productos adquiridos. Además, la entidad inició una investigación administrativa contra Manuel Brostein en su calidad de persona natural matriz del grupo empresarial de las sociedades investigadas. De acuerdo con la SIC, no habría cumplido con la orden impartida en una resolución del 12 de marzo de 2024, en la que se establecía el deber de implementar un plan de entrega o devolución de dineros a los consumidores afectados por el incumplimiento en los tiempos de entrega. Y ahora nos vamos para Cartagena, porque un subintendente de la policía de esa ciudad fue asesinado cuando se movilizaba en un vehículo en el suroccidente de la capital de Bolívar. Las autoridades ofrecieron una recompensa hasta de 50 millones de pesos por información. Dalida Orozco. Cuando se movilizaba en su vehículo en la avenida El Bosque, a pocos metros del CAI de Ceballos, fue asesinado de varios impactos de bala el subintendente de la policía de Cartagena, Francisco Javier Bertel Pérez. El uniformado adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJÍN, fue atacado al parecer por 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta y lo interceptaron sobre la vía a las 7:30 de la mañana de este viernes. A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Cartagena anunció junto a la alcaldía una recompensa hasta de 50 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los responsables de este homicidio. A su vez, indicaron que se desplegó un equipo especial de investigadores para resolver este caso, que por supuesto ha generado conmoción y sigue encendiendo las alarmas en materia de seguridad en la ciudad. En lo corrido del año en la capital de Bolívar se han presentado 34 homicidios. Y hay protestas en varios colegios públicos de la ciudad de Cali. Tienen toda la razón, porque 2 semanas después del inicio de las clases no han contratado el servicio de transporte para los estudiantes y tampoco ha sido contratado el personal de aseo para los colegios. Lina Vera.
El inicio de las clases en los colegios públicos de Cali arrancó con algunas dificultades debido a que un número considerable de sedes no cuenta con el servicio de transporte para los estudiantes de la zona rural y tampoco con el personal de aseo. Dichas situaciones afectan directamente a cientos de estudiantes en la ciudad, haciendo que algunos decían no llegar a clases o llegando al punto de realizar manifestaciones exigiendo una solución, como recordemos fue el caso de la institución educativa Eustaquio Palacios, donde se suspendieron las clases por la incomodidad de los alumnos. Esto dicen algunos padres de familia. Quiero expresar mi inconformidad en lo de la cuestión de la ruta, porque cómo es posible que ya los niños entraron y el transporte todavía no está en función. Como a muchos y a mí nos queda muy difícil estarlos llevando y recogiendo, porque viven a una distancia siempre retirada. Que si nos pudieran ayudar o colaborar en esa parte de agilizar lo que es el transporte de los niños, que creo que es un derecho. Entonces, espero que se pueda solucionar algo pronto. Por favor, los niños llevan 2 semanas sin ir a clases por la ruta, porque hasta el momento no han asignado las rutas para que los niños puedan asistir a clases. Según la comunidad educativa, los estudiantes de corregimientos como Los Andes y Pichindé son los más afectados. Además, denuncian que los docentes han tenido que asumir la tarea del aseo de los planteles, haciendo que la calidad de sus clases se vean afectadas. La noticia internacional. En el mundo, el grupo terrorista Hamas advirtió que si Israel sigue sin cumplir con el protocolo humanitario y de reconstrucción de la Franja de Gaza, esto podría afectar a los próximos intercambios de rehenes. El más inmediato sería el de mañana. Según Hamas, Israel no ha dejado entrar los 12.000 camiones con ayuda humanitaria que deberían haber entrado y llegado a la población gazatí, según lo estipulado en el acuerdo, y sigue sin permitir la entrada de maquinaria pesada y suficiente combustible. Es decir, que el de mañana, esa entrega de rehenes, está en veremos, porque Hamas aún no ha hecho público el nombre de los rehenes que se espera sean liberados. En el plano diplomático, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha salido en defensa del Tribunal Penal Internacional tras la orden de Donald Trump de sancionar al personal del organismo que investiga a ciudadanos de Estados Unidos o de algunos de sus aliados, especialmente de Israel. Además, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, emprenderá una gira por Israel y otros países árabes la semana que viene, su primera visita a Oriente Medio, en la que va a promover el plan de Trump para que Estados Unidos se apropie de la Franja de Gaza. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Arabia Saudita, donde el colombiano John Jader Durán acaba de marcar su doblete con el Al-Nassr en su segundo partido de la Liga de Arabia. Su primer gol llegó a los 22 minutos cuando aprovechó una recuperación de balón y definió con un remate cruzado para poner el 1-0. Y otra vez la pierde, buen esfuerzo de Sadio. Acá viene Durán. ¡Durán! ¡Qué linda definición, ¡Qué lindo la puso al rincón! Primer partido, primer gol. Le llevó nada más 22 minutos al colombiano, 1-0 arriba. Al minuto 72, tras una asistencia en carrera, anotó el 2-0. Finalmente, al 74, el capitán Cristiano Ronaldo sentenció el 3-0. El partido sigue en curso, pero su equipo mantiene la ventaja y busca extender su buena racha en el campeonato. El Al-Nassr ha logrado 4 victorias consecutivas y suma 38 puntos, ubicándose en la tercera posición de la tabla, mientras que sigue recortándole a los líderes. No olvide que hoy será la previa entre Colombia y Brasil a las 3 de la tarde y más tarde Santa Fe se enfrentará a las 6 a Águilas Doradas. Las principales tendencias en redes sociales. Es tendencia al asteroide 2024 YR4. Según un informe de la NASA, podría impactar en la Tierra en diciembre de 2032. Actualmente existe una probabilidad de que esto suceda del 2.2%, cuando hace apenas un día era de 1.2%. Los expertos aseguran que esta cifra cambiará cada día y que para marzo o principios de abril de este mismo año se reduzca a 0 el porcentaje de posibilidades de impacto. Sin embargo, anunciaron que mantendrán en análisis la trayectoria de este asteroide. Estas y más tendencias en blurradio.com.